Maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, siempre en movimiento. Zoé, gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Ricardo. Y pues sí, desde aquí hacemos este espacio para no parar y para informar. A ver, Zoé, a propósito de movimiento, creo que muchos mexicanos tenemos la inquietud de qué va a pasar con el Seguro Social. Para plantearlo en pocas palabras, hemos tenido movimientos muy importantes en materia de salud en los años recientes en México y ahora se nos plantea la nueva propuesta del gobierno federal, del presidente López Obrador, concretamente del IMSS Bienestar. Pero nuestra inquietud es si el Seguro Social, que ha sido el centro inamovible de toda esta situación tan complicada de la pandemia, digamos que ha sido el seguro, lo único seguro, no vaya a ser afectado en su operación por este nuevo esfuerzo de IMSS Bienestar. Sí, no, yo creo que todo lo contrario. Este es un proceso de transformación de la salud que ha planteado el presidente López Obrador, que fortalece al Seguro Social. Déjame plantearlo de esta manera. Tenemos en nuestro país un modelo de seguridad social para los trabajadores, las trabajadoras y todos los beneficiarios, los pensionados que se atienden en el Seguro Social o en el ISSSTE o en Pemex o en la Secretaría de la Defensa Nacional, en el ISFAM para las Fuerzas Armadas. La atención de los derechohabientes y el financiamiento vía cuotas, eso no se modifica en absoluto, eso se mantiene exactamente igual. Aquí estamos hablando de qué pasa con las personas que no tienen seguridad social, quienes históricamente y por diferentes razones no han contado durante su vida con los beneficios de ser derechohabiente del IMSS. Y recordarás que hasta antes de 1982, cuando inició el proceso de descentralización, a las personas sin seguridad social las atendían dos instituciones. Una, la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública de la Secretaría del Gobierno Federal. La Secretaría hoy Secretaría de Salud, era una secretaría que proveía de atención médica. Y en aquellos años, con motivo de la modernización administrativa y el fortalecimiento del federalismo, se le entrega a los gobiernos de los estados la concurrencia y la posibilidad de que ellos sean quienes atiendan a la población que no cuenta con seguridad social. E inicia la fragmentación histórica del sistema de salud, porque se convirtió la atención médica en criterios locales, no nacionales. Y entonces 32 sistemas, 32 coberturas, 32 formas diferentes de entender la atención médica para quienes no tienen seguridad social. Pero hubo un remanente de años previos, que fue el IMSS Coplamar, que en el 77 y luego en 1979 nació como una rama más del Seguro Social, solidaria, para atender a quienes no tenían seguridad social. Y eso permaneció en algunos estados, en 80 hospitales de 19 estados del país. Eso es lo que estamos ampliando y fortaleciendo en un proceso de centralización de los sistemas estatales para la atención de los no derechohabientes. Los derechohabientes del IMSS seguirán atendiéndose en los mismos lugares y lo que estamos haciendo es tomar esa atención médica que hoy tienen los gobiernos estatales y que por acuerdo con los gobiernos estatales, con gobernadores, gobernadoras, en este momento de 15 estados, estamos nosotros entrando para operar a través de este modelo de atención que ya tiene más de 40 años, conocido como IMSS Bienestar. Ahora, ya que estás hablando de etapas históricas muy importantes del proceso de salud pública en este país y conociéndote como te conozco, te puedo preguntar, ¿cuál es el espíritu que anima este nuevo esfuerzo? ¿Cuál es, en cuanto a política pública y a ética pública, la intencionalidad fundamental de esta nueva etapa que inicias? Mira, yo te diría, una de carácter jurídico quizá, que tiene que ver con las reformas que tuvo el artículo 4 de la Constitución. El artículo 4 establece los principios del estado de bienestar
que ha planteado el presidente López Obrador. La pensión universal no contributiva para todos los adultos mayores, las becas para los estudiantes de todos los niveles de familias de escasos recursos y la atención médica para quienes no cuentan con seguridad social, entendida esta como atención médica y medicamentos gratuitos. Ese componente era el que nos hacía falta llevar a la práctica, era el que nos hacía falta hacerlo realidad, por muchas razones, entre otras, pues por los 2 años de pandemia que hemos vivido. Pero la segunda razón, la segunda causa o razón histórica, tiene que ver justo con la historia de la pandemia. La pandemia nos demostró lo fragmentado que estaba el sistema y tuvimos que montar un sistema único para atender a toda la población con independencia de si tenían o no seguridad social. Entonces, las lecciones de la pandemia nos indicaron que era mucho mejor y que siempre va a ser mejor tener sistemas unificados, que se hablan entre sí y que no determinan cuál va a ser el destino de una persona en términos de su salud, dependiendo de si tiene o no seguridad social. Entonces, lo que se observó fue que este modelo, el del IMSS Bienestar, teniendo el respaldo del Seguro Social, pues es el que sigue operando de la mejor manera en los estados y en los municipios en donde permanece. Y que hoy, pues ya a la luz de las primeras acciones que se han llevado a cabo, particularmente en Nayarit, pues demuestra que esta materia, la de la atención médica, pues siempre es mejor centralizarla, como la tienen muchísimos estados europeos que concentran este tipo de decisiones en el gobierno central, dejando desde luego la competencia que tienen los gobiernos estatales como autoridades sanitarias para vacunaciones, procesos de vectores, el control epidemiológico de toda la población, pero la atención individual, hacerla desde el gobierno federal. Ya hay algunos ejemplos de que esto puede funcionar, IMSS Bienestar. Hablaste en tu informe más reciente, en la conferencia mañanera, por ejemplo, de los casos de San Luis Potosí y de Tlaxcala. Ya tenemos algunos datos que nos permitan pensar que IMSS Bienestar puede ser una realidad eficiente y también una realidad participativa, convocatoria de todos los mexicanos? Sí, hay buenos ejemplos de los primeros estados. El primero fue Nayarit, y aquí hay casos bien interesantes. Por ejemplo, en Nayarit existió el IMSS Coplamar, existió en lugares como Rosa Morada, que después se pasaron a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Y la comparación en términos de la cobertura de especialistas o de los servicios que prestaban esos hospitales es la mejor evidencia. Te pongo un ejemplo. En Nayarit encontramos hospitales que llevaban 14 años sin que se llevara a cabo una sola cirugía, con quirófano y todo, pero sin el cirujano, o a veces sin el cirujano, pero tampoco con el equipo mínimo indispensable para llevar a cabo una cirugía. Entonces, de abril a la fecha, que estamos operando ya todo el sistema en el caso de Nayarit, que es nuestro modelo a seguir, pues la realidad es la que se impone, y la realidad habla pues de mucho más consultas de medicina familiar, más consultas de especialidad, mucho más cirugías que antes ya no se estaban haciendo y que se estaban resolviendo seguramente en pequeños hospitales en donde la gente tenía que ir y pagar. Aquí ya la diferencia es que hoy Nayarit, en muchos municipios, están los médicos residentes del Seguro Social, están ahí ginecólogos, pediatras, cirujanos, anestesiólogos, médicos internistas, atendiendo a la población que nunca había conocido a un médico de especialidad. ¿Estás en contacto con los gobiernos estatales? Por ejemplo, citabas el caso de San Luis Potosí. ¿Cómo están jalando los gobiernos estatales en este esfuerzo? La verdad que de manera muy coordinada, pero sobre todo muy generosa, porque alguno podría pensar que es del interés de un gobierno estatal decir, no, yo me quedo esto, yo voy a operar el sistema de salud, yo quiero tener los contratos de obra y de equipamiento para todos los hospitales. Pero aquí se están dando cuenta que es mucho mejor que eso lo asuma la federación y trabajarlo de manera coordinada. La verdad, con los gobiernos estatales es con ellos como lo estamos haciendo, particularmente con los trabajadores de las secretarías de salud, a quienes no se ha despedido a una sola persona, ni se piensa modificar su situación salarial o sus prestaciones. Al contrario, es con ellos, pero
empezando por el primer paso, que es preguntándoles qué les hace falta, cuáles son los insumos que necesitan para ejercer bien su función, cuáles son los equipos que llevan mucho tiempo descompuestos o cuál es la infraestructura mínima necesaria para poder ofrecer atención de calidad. Zoe, no estaba en tu ámbito, sin embargo, bueno, se terminó con el Seguro Popular, el INSABI, según la mayoría de nosotros, no funcionó finalmente. La pregunta contigo es, ¿por qué ahora los mexicanos podemos confiar en que este esfuerzo en un área tan fundamental, tan básica, tan humana como es la salud, por qué podemos confiar en que este nuevo planteamiento del gobierno del presidente López Obrador, bajo tu responsabilidad que es enorme, el IMSS Bienestar, va a funcionar para todos nosotros? Porque lo que estamos, digamos que remontando son años y años de fragmentación del sistema. Segundo, porque el Seguro Popular en realidad nunca tuvo atención médica. El Seguro Popular financiaba a gobiernos estatales y rotulaba a los hospitales como Seguro Popular. Pero nadie puede decir que se atendió en un hospital del Seguro Popular. Eran hospitales de la Secretaría de Salud del gobierno local, de las coordinaciones de servicios de atención médica de los gobiernos estatales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El Seguro Popular era un mecanismo de financiamiento y aquí el IMSS Bienestar es un planteamiento histórico dentro de nuestro país que está fundamentado en la atención primaria a la salud, que hace de la medicina preventiva su eje central, evitar el estado de enfermedad, entrar en los momentos oportunos en el diagnóstico para evitar que las personas tengan que llegar a la hospitalización. Y algo bien importante, porque el IMSS Bienestar escucha y hace parte a la comunidad, a las personas, del cuidado de la salud de todas y de todos. El Seguro Popular tenía un mecanismo de financiamiento que incentivaba a construir y construir y construir hospitales, y hoy tenemos esa cantidad de lugares donde la gente se motivó, se entusiasmó, se esperanzó de tener un hospital, pero un hospital sin médicos es solo un edificio vacío que no salva vidas, un hospital que no tiene equipos adecuados, en fin. Entonces, y esa experiencia lleva existiendo en nuestro país, lo que nació inicialmente como Coplamar y permaneció. Afortunadamente, entonces tenemos de dónde abrevar para fortalecer este sistema, hacerlo más amplio con una cobertura mayor de especialidades y poner a prueba la fuerza de la institución de atención médica más importante que tiene nuestro país y la más grande de Latinoamérica, que es el Seguro Social. Zoe, ya sabes que este espacio siempre ha estado abierto y lo seguirá estando, pero finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que tienen o tenían esta inquietud de si el Instituto Mexicano del Seguro Social, si el seguro va a seguir siendo nuestro seguro? Sí, el seguro seguirá mejorando, tenemos que seguir haciendo inversiones para que logremos atender de manera más rápida, más oportuna y de mejor calidad a nuestros derechohabientes, a los más de 70 millones de personas que se atienden en el IMSS, y que tienen derecho a hacerlo porque son trabajadores, porque son beneficiarios de los trabajadores, porque trabajaron toda una vida y son pensionados. Esto no tiene nada que ver con esa rama del régimen ordinario, como se le llama el Seguro Social. Eso permanece igual. Esto, que es financiado no por cuotas, sino por el presupuesto de egresos de la Federación, es la ampliación para la atención de los que no tienen Seguridad Social en otros lugares, que hoy son hospitales de las Secretarías de Salud y que forman parte, que pasarán a formar parte del IMSS Bienestar. Maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias por esta conversación en movimiento y espero volver a platicar muy pronto de nuevo contigo. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo de corazón. Gracias, hasta pronto, Zoe Robledo, gracias.